todos. Ya buscaba a los Ramírez por acá, que es el lugar donde siempre están. Pero ahora les tocó allá atrás. Gusto saludarles, Mariana, Luis, bienvenidos también. A Pepe y Mari también, y Alondra, me gustan saludarles. También aquí a Rosa y su familia, Rocío, gusto saludarles también. Hanna. En el año 2001 había un hombre boxeador que era como que la persona imbatible en los pesos medianos. Y los que saben del tema recordarán un británico llamado Hasim Hamed. ¿Sí? Y en ese momento, en el año 2001, tenía 35 victorias y 0 derrotas. Estaba invicto. Y el asunto era de que su personalidad o su actitud hacia otros boxeadores siempre era de burla, de menosprecio. Cuando peleaba contra sus oponentes, bailaba y hacía risas y todo, y aún así ganaba, pues tenía cierta, era bueno pues hasta su momento. Hasta que un buen mexicano, buen boxeador, Marco Antonio Barrera, según los especialistas, le puso una paliza, pues le ganó en el boxeo, ¿verdad? En la técnica de boxeo. Y Hasim terminó el 12º round y ganó la pelea por decisión unánime. Y la actitud de Hasim fue al final reconocer que Marco Antonio le ganó bien pues en la batalla como boxeador. Cuando estaba leyendo este texto de Lucas 4, no sé por qué me vino a la mente algo así, pues como un par de boxeadores que se suben al ring a pelear. Estoy equivocado cuando observo este texto de esa manera. Es decir, mi primer pensamiento fue algo así, pues, pero realmente fue equivocado. Y lo que sí me sorprende es que en este texto de Lucas 4, una de las revelaciones, una de las cosas que encontramos es el carácter de los dos personajes o de las dos personas que aparecen en este relato de Lucas 4. Por un lado, Satanás, el diablo, el tentador, y por otro lado, Jesús, que recientemente había sido presentado, identificado delante de todo el pueblo por Juan el Bautista y la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. En ti tengo complacencia. De hecho, no fue una voz para la gente, sino fue una voz para Jesús. En ti tengo complacencia. Lo que sí me llamó la atención es de que la actitud de este boxeador sí se parece un poco a la actitud de Satanás al entrar en ese momento de la tentación. Una persona, Satanás hablando de él, una persona arrogante, atrevido, ¿verdad? A hablarle de esa manera y venir de esa manera ante Jesús. Y con el antecedente y su personalidad, que es un engañador que a eso se dedica, a engañar, a imitar, ¿verdad? Mezclar verdad con mentira, imitar para hacer caer al oponente o a la persona a la que está tratando de engañar. Otra cosa de Satanás es de que él está obsesionado con ser como Dios, está obsesionado, quiere esa posición de Dios que siempre quiso. Seré como Él, me sentaré en el trono, quiere las alabanzas hacia Él. Esa es la actitud de Satanás, obsesionado con ser como Dios, ser Dios. Es un imitador mentiroso, Jesús le llama padre de mentira. Se disfraza, aparenta hacer algunas cosas buenas o tener piedad en el exterior, pero el interior es malo y perverso, desea el mal, se disfraza, pretende ser otra persona, es enemigo de Dios y es destructor. Entre varias cosas, eso es lo que encuentro en la persona de Satanás. Este evento de Lucas 4 sucede exactamente después de esta voz del cielo que le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
esta revelación no solamente es para Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él decía, entre ustedes hay alguien que ustedes no conocen, pero que es el Salvador. Entre ustedes está. Les digo que posiblemente Juan tenía cierta, ¿cómo se dice? Cierto entendimiento de que Jesús era el Salvador por los antecedentes de su madre, de Zacarías su padre, el anuncio de Gabriel. Quizá en su mente, en su corazón, Juan sabía o tenía esa intuición de que Jesús era el Salvador, pero nunca lo dijo hasta ese momento, porque como profeta tenía que esperar la señal de parte de Dios, la venida del Espíritu Santo y la voz, para entonces sí decir al pueblo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, Él es el Mesías, yo no soy, vayan hacia Él. Juan nunca lo hizo antes, ¿verdad? Hasta ese momento la voz era la señal. Esa señal, la voz, también, ¿saben quién estaba escuchando entre la multitud? Satanás, ¿sí? Fue una revelación también para él, porque él nunca antes había sabido quién sería el Mesías. Eso me parece bien interesante porque desde Génesis 3:15, que fueron palabras para la serpiente, Dios habló a la serpiente y le dijo, la simiente de la mujer derrotará a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Dice, la simiente de la serpiente herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá en la cabeza. Y hemos encontrado, sabemos que hemos dicho que este texto que Dios le dijo a la serpiente es como un acertijo, ¿sí? Había varias preguntas ahí, ¿cuándo sucedería eso? No lo dice ahí. ¿Quién es la simiente de la mujer? No lo dice ahí. ¿Quién es la simiente de la serpiente? No lo dice ahí. Entonces, hay información que falta y que se va revelando progresivamente. Se va revelando más adelante esa información. Y ahora, a la luz del tiempo, volteamos atrás en Génesis 3:15 y encontramos que el acertijo está completado, ya está resuelto. Y es la simiente de la serpiente, es la muerte y el pecado, o quizá al revés, el pecado y la muerte. Eso es lo que la serpiente trajo. La simiente de la serpiente es la muerte, el pecado primero, y como consecuencia del pecado, la muerte, la separación eterna de Dios. La simiente de la mujer, ahora sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? El golpe en el calcañar, que es un tropezón, un golpe para tropezar, es la cruz, es Jesús crucificado, es una aparente victoria de Satanás sobre Jesús. Y el golpe en la cabeza es la resurrección, porque con la resurrección Jesucristo le arrebata el reino del pecado y de la muerte a Satanás. Este acertijo ya está completado, ya tenemos toda la información. Pero imaginen a Satanás desde Génesis 3:15, cuando Dios le dice, la simiente de la mujer te va a derrotar a ti y a tu simiente. ¿Qué pesará por la mente de Satanás? ¿Quién es la simiente de la mujer? Y entonces empezar a ver cuándo va a pasar. Y quizá el primer pensamiento es, ¿será Abel? Ajá, pues vamos a matar a Abel. ¿Será Moisés? Pues vamos a matar a Moisés. Y Dios salva a Moisés. Y a través de toda la historia del Antiguo Testamento, vemos a Satanás tratando de averiguar quién es para cortarlo, para acabarlo antes de que ese hombre le acabe a él, ¿verdad? Entonces, lo vemos muchas veces en el libro de Esther, tratando de exterminar a los judíos. Cuando se acercan los magos y dicen, buscamos al rey de los judíos. ¿Quién es el rey? Pues el que ha nacido en Belén, ¿verdad? Maten a todos los niños. Todavía no sabe quién es, pero ya sabe que nació. Entonces, la información se va acercando. Piensen en su mente Satanás tratando de adivinar y de ver quién es para acabar con él primero. Y entonces cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y viene la voz, ahora sí,
inmediatamente viene la tentación, ¿verdad? No antes, nunca antes viene la tentación, hasta ese momento, ya que sabe que este Jesucristo es la simiente de la mujer, que es el Mesías, que va a morir según las profecías para pagar el pecado del mundo. Le va a derrotar a Satanás. Entonces, con esa arrogancia, Satanás se presenta ante Jesucristo. También hablando un poquito de los boxeadores, todo este evento del pesaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pesaje? Que salen en tanga y ahora se ha vuelto más un evento también publicitado y todo, pero era justamente que los boxeadores dieran el peso según su clasificación para que sea una pelea justa, pareja, exactamente, ¿no? Y este evento me parece algo así, como estamos midiendo el agua, pues estamos viendo qué me haces, qué te hago, en buenos términos, no se están peleando, no hay guerra, están hablando. Y por eso les digo la arrogancia y el atrevimiento de Satanás de presentarse así ante su enemigo, para tratar de engañarlo, para tratar de agarrarlo y hacerlo caer. Y obviamente la referencia es cómo hizo caer a Adán y Eva en el pasado. Y su mente es, voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo. En el caso de Jesús, la revelación de este texto acerca del carácter de Jesús es: Jesús no ignora a Satanás, ¿verdad? No lo ignora, es decir, lo escucha y le contesta. No hace como que no te quiero ver, no te quiero escuchar, no existes. Ignorarlo no es el camino, pero tampoco lo sobreestima. ¿Sí? Es un viejo conocido que se rebeló contra Dios y quiere el trono de Dios. Y me gusta el texto, vean el Lucas 4, vamos ahí al versículo. Lucas 4, dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto me gusta mucho porque es revelador el carácter de Jesucristo, que está dependiente del Espíritu Santo, dependiente del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta palabra llenura o llenar es la palabra pleres, que significa abundante o abundancia, ¿sí? O también significa cubierto, estar cubierto de, o en el caso de una espiga, usa la misma palabra, es decir, esta espiga está lleno de granos, ¿verdad? Ya está madura, ya está lleno de granos, ya creció y está lleno de granos, ya ha dado su fruto. Es la misma palabra que usa de que está lleno del Espíritu Santo. Eso habla de la dependencia total de Jesucristo en Dios el Padre y el Espíritu Santo. Dependiente en las palabras de Dios. Ahorita vamos a ver las citas que hace Jesús. Y entonces el Espíritu Santo le está controlando, le está dominando, y el Espíritu Santo es quien le lleva al desierto, ¿verdad? No es una decisión propia y tampoco es planeado por Satanás, sino el Espíritu Santo es el que le lleva para este encuentro con Satanás. Entonces, finalmente Satanás sabe quién es el Mesías y entra en acción para hacerlo pecar, para derrotarlo. El asunto es de que esta pelea, llamémosle este encuentro de dos contendientes, no es como los boxeadores. No están en el mismo peso, ¿sí? No están en la misma liga. Es Jesucristo el Creador, el Hijo de Dios, y un ser creado rebelde, enemigo de Dios. ¿Sí? Es una pelea muy dispareja, ¿sí? Pero este enemigo de Dios es un engañador, es muy astuto y envuelve en palabras, envuelve en momentos. Y vamos a ver el texto, dice el versículo 2. Por 40 días, fue llevado el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
de Dios. Esta primera tentación, el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y ayuna. Parecería como que está siendo llevado al extremo de la debilidad física, ¿sí? Ha habido casos documentados de personas que ayunan voluntariamente por alguna protesta o por necesidad, porque están extraviados o no hay comida, y han durado a registros de hasta 94 días sin comer, ¿sí? No puede ocurrir lo mismo sin bebida o sin agua. Quiere decir que sin agua una persona puede durar solamente 3, 4, 5 días, pero sin comida hay registros de 94 días, una persona que protestó en Inglaterra 73 días, ¿sí? Entonces, cuando digas, tengas mucha hambre y estén en la calle y se te pase tu hora de comer, nunca digas, me muero de hambre, ¿sí? Porque cuando las niñas dicen eso, Natanael, me muero de hambre. No, todavía te quedan como 71 días, Natanael. Así que aguanta, no te vas a morir. ¿Sí? Toma agua. Sí. Entonces, nuestro tope, digamos, de resistencia es muy bajito, ¿verdad? Ya es cuando se nos pasa la hora de comer, ya son las 3, 4 de la tarde y nos atoramos en algo, no está lista la comida, ya nos empezamos a poner de malas, nos baja el azúcar y estamos inquietos y enojados porque no estamos satisfaciendo la necesidad del cuerpo. Eso es interesante porque tenemos nuestra resistencia muy bajita y vamos y tendemos a ser influenciados por la necesidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que el tope o la extensión de la resistencia física del cuerpo parece que el Señor Jesús la lleva al límite o a un extremo, ¿verdad? Muy grande, que es ayunar por 40 días. Entonces, en esa debilidad es que Satanás viene con su engaño, con su pregunta. Y la pregunta es justamente, el reto es, si eres hijo de Dios, y parecería que en paréntesis es como te dijo la voz ayer o hace rato o en la mañana, no sé cuándo habrá sucedido, pero era recientemente, y Satanás dice, si eres hijo de Dios, y entre paréntesis, como la voz te dijo, ¿sí? Pues satisface la necesidad de tu cuerpo, y si no hay pan aquí, haz que una piedra se convierta en pan y satisfagas la necesidad del cuerpo. Este tipo de pregunta o de cuestionamiento es similar a lo que hizo Satanás con Eva en el libro de Génesis, que le dijo, con que Dios te dijo que no comieras del árbol. ¿Sí? Este tipo de preguntas son las que siembran una duda en la mente, en la cabeza. Natalia, ¿qué pasaría si alguien llega y te pregunta, Natalia, aquí en secreto, ¿sí es cierto que Rafael es tu papá? ¿Qué pensarías? ¿Qué te dijeron? Empezaría a buscar los álbumes de fotos y a preguntar a Sarita si sabe algo, por qué me dijeron eso. Es decir, este tipo de preguntas siembra una duda y te pone en alerta a ver si la persona que te dijo, te habló, o que te dice es verdadero. Pues entonces, eso es lo primero que hace Satanás, decirle, si eres hijo de Dios, como la voz te dijo, pues satisface la necesidad de tu cuerpo, que es comer pan. Con comida, con lo que el cuerpo veía o deseaba, ¿sí? Por cierto, Natalia, sí soy tu padre, ¿eh? Vamos a hacer una prueba de ADN. ¿Cómo no se parece? Bueno, les iba a contar algo, pero ustedes conocen al doctor Josafat, que es conocido amigo de Mari Coco, ¿no sé si están ahí? ¿Sí? Un día fuimos hace muchos años cuando las niñas estaban chiquitas, no me acuerdo a qué fuimos a consulta, entonces yo tenía cargado a Natalia y Renata, ni bien tenía cargada a Renata, pues. En las piernas estábamos de frente al escritorio y el doctor dijo, se parece mucho tu hija, se parece mucho a ti, Rafa,
y Renata se parece mucho a ti misma. Entonces, yo pensé hacer una broma y le digo, sí, bueno, le digo, sí, es que Natalia es mi hija y Renata es hija de Mirna. Y el doctor se quedó así todo serio, como que no le causó gracia o no captó. No. Y dijo, bueno, como pensando en esas cosas yo no me meto, está bien. Y agachó la vista y siguió con el tema, pues. Hasta la fecha debe querer que... Sí. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, esta cosa que les digo que está dependiente del Espíritu Santo, pero también está dependiente de la palabra de Dios. Y las 3 ocasiones que Satanás le tienta, le trata de engañar, las 3 ocasiones el Señor Jesucristo responde no con argumento, no con una opinión, sino con una expresión de insulto o ¿cómo se llama? De pelea, sino cita la palabra de Dios, que es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Y me llama la atención que las 3 ocasiones que cita el texto, ¿saben de qué libro está citando? Del libro de Deuteronomio. Las 3 ocasiones. Ahorita si quieren las vemos las 3, están cerquita una de la otra. Es Deuteronomio 6. 2 están en Deuteronomio 6 y otra le das la vuelta en Deuteronomio 8. Ahí están. Y todavía no le encuentro más información, necesito rascarle al asunto, pero me llama la atención que no mencionó a algún profeta o algún salmo, sino menciona la ley de Moisés y concretamente el libro de Deuteronomio. Y muy cerquita está en la ocasión donde Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, y entonces Jesús cita esa ocasión. Entonces el Señor responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo creo que sí lo vemos. Miren, vean Deuteronomio en el capítulo 6, es en Deuteronomio 8, perdón, 8:3. Y vean el contexto de esta primera cita. De Deuteronomio 8. Desde el 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vean esto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido. Ven que el contexto es muy parecido. Acá ya son 40 años, aquí son 40 días, están en el desierto y están con hambre y están afligidos. Y la respuesta de Jesucristo es como si dijera, me sustento del maná del Padre, me sustento de la vida del Padre a través de su palabra. Y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, podríamos perder la vida o la vida física, el cuerpo puede morir, pero el alma es lo que es valioso para Dios, y lo que sustenta al alma es la vida de Dios. Y bueno, la segunda tentación, está bien interesante. Le pido a Alan que nos muestre el gráfico, el de las barras, no la foto, sino el otro de las barras. Vean el versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Vean qué le está ofreciendo. Este gráfico está interesante porque en el año 0, o en los primeros años, pues, en los primeros 30, 40 años que indica este gráfico, que es donde ocurre la tentación. Vean, en América están los olmecas terminando su imperio, digamos. Están los zapotecas. Está Teotihuacán en su apogeo. Y están los mayas
en América. Entonces, no son los únicos, ¿eh? Imaginen a Satanás llevándole a un monte alto y en algún momento dice, le muestra todos los reinos de la tierra. Y quizá diciéndole, mira, por aquí, por el oriente tenemos a la dinastía Han en China, ¿verdad? Todo eso es tuyo, será tuyo. Tantos inventos, creatividad, gente. Y luego en América del Sur estaba un pueblo llamado Nasra, los mayas, el Imperio Romano, donde estaban ellos ubicados, Egipto, Arabia, ¿sí? Y todo lo que involucra riqueza, dominio, el potencial comercial de todos esos imperios, de todas esas poblaciones, la riqueza de la tierra. Y entonces es una oferta muy atractiva, ¿sí? Lo que Satanás le está ofreciendo, todos los reinos de la tierra, ¿contra qué está compitiendo? Contra el reino que el ángel Gabriel le prometió a María, tu madre, que él te daría el reino de Dios, ¿verdad? El reino de David, tu padre. Dice, a él entregaré el reino de David, tu padre, sí. Sí, la realidad es de que en eso no estaba mintiendo Satanás. Él tiene la autoridad, le fue dada la autoridad que Dios le había entregado a Adán, que le dijo, tú gobernarás sobre toda la tierra, ¿sí? Cuando Satanás hizo caer a Adán y a Eva, Satanás usurpó el lugar que Dios le dio a Adán y tomó el dominio con el pecado y la muerte de todo el planeta, de todos los reinos de la tierra. Entonces suena atractivo, tentador, hablando de poder, de fama, de placer, de servidores, de bienes, de ser alabado, todo lo que involucra ser una persona en poder, ¿verdad? De riquezas y de gente, de dominio, tener dominio contra el reino de David, su padre, que nadie sabe cuándo será y nadie sabe cómo será, ¿sí? Prometido por Gabriel. La respuesta del Señor Jesús en el versículo 8 es, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa mención también está en Deuteronomio en el capítulo 6. Y la tercera tentación es en el versículo 9, le dice, le llevó a Jerusalén, si nos ayudas con el siguiente gráfico, Alan, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es una fotografía, de hecho, no es una fotografía, es una réplica del templo, de la orilla del templo. El templo tiene cuatro orillas como esta. El pináculo, este es un lugar que da hacia el huerto de Getsemaní y que Flavio Josefo, este historiador del que hemos hablado varias ocasiones, hacía referencia a un pináculo del templo como este en la parte más alta. Y dice que de la parte más alta de la esquina hacia abajo, no solamente era al fin de la pared o del muro, sino todavía del cerro, ¿verdad? Hacia abajo del cerro, eran 180 metros. Y Flavio dice, en ese lugar había peligro de sufrir vértigo mirando desde arriba. Es una mención que este historiador hace en sus libros acerca de este lugar. Desde ahí se ve el torrente Cedrón y el huerto de Getsemaní. Y entonces lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez, entre paréntesis, como la voz te dijo, queremos confirmarlo y si tú lo crees también, échate abajo. Y lo sorprendente es de que Satanás cita dos versículos, dos textos. Qué engañador, qué persona tan más
astuta, pues, entra en el juego, o no en el juego, en el diálogo, en la argumentación de Jesús. Jesús responde con 2 textos y esta persona responde con 2 textos también acerca de eso y dice, pues tú échate, impulsándolo a un suicidio, a que acabe con su vida o con la vida del cuerpo tirándose desde ahí arriba, ¿sí? Y Jesús responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la tercera mención de Deuteronomio 6. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gracias, Alan. Pregunta. Ya es una pregunta que yo tenía desde chico. No sé si ustedes se la han hecho. ¿Qué hubiese pasado si Satanás logra hacer caer a Jesús? Si Satanás hubiese hecho caer a Jesús en tentación, si Jesús hubiera aceptado alguna de las 3 tentaciones, o adorarlo, o convertir el pan en la piedra en pan, o tirarse, ¿sí? ¿Había otra opción? ¿Será que la presencia de Dios se habría ido de Jesús? Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Ajá. Entonces podría ser que el 100% Dios le abandonara y pues, sí, en pecado, o habiendo desobedecido y en pecado, sería igual que todos, igual que Adán. Hubiera demostrado que no era Dios. Hubiera sucedido lo mismo que Adán. Y hubiera habido opción de redención para nosotros en otra persona, en otro enviado. No habría Mesías. Sí. Pero ¿cuánto humano, cuánta gente de la iglesia puede caer con alguien que conoce la escritura? Cada caso que tocamos la cita y podemos. Ese es el. Sí, la escritura puede ser torcida y usada para engañarnos. Sí. No cita completo el versículo. También. Sí, ese es el engaño. Aparenta ser piadoso con la palabra, pero su intención es destruir, ¿sí? Pero mira, piensen en esto. En este enfrentamiento de 2 desiguales, ¿sí? No había riesgo de que Jesús cayera en pecado. No existía riesgo, no había riesgo. Y tengo un argumento bien fuerte al respecto, ¿sí? Tengo dos textos. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo que el Cordero inmolado moriría por nuestros pecados. Porque es un plan sin falla. Y no está en cuestión ni en riesgo que de un descuido te vayan a noquear, ¿verdad? Un peleador bueno contra uno malo, un burlador, no había riesgo. Déjenme leerlos estos 2 versículos. No los busquen para que su atención quede acá, pero el primero está en Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado que sería un cordero sin mancha, ¿sí? Y no haya posibilidad de que lo que esté escrito sea quebrantado. Y el otro texto que me gusta mucho es Isaías 53. Se los leo también. Es el versículo desde
desde el 3 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso estaba escrito 700 años antes de que esto sucediera. No había riesgo de que Satanás, el engañador, engañara o hiciera caer a Jesucristo. ¿Sí? Porque no es una batalla de iguales. ¿No les da como confort, como que paz que estamos viendo al panda? ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo? Una persona vulnerable que puede ser engañada. No, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado y que tiene control de la situación. ¿Sí? Ve a un Jesucristo que no se altera, que no está alterado con sus palabras, ¿verdad? No está enojado porque se mete Satanás a la historia y le está alterando los planes, sino es un Jesucristo en control, que es Dios mismo. Y termino con un comparativo rápido entre Adán y Cristo. El primer Adán y Eva, su mujer, Eva fue engañada y compartió a Adán. Adán era el responsable y Adán se volvió cabeza de una generación o una familia caída, con un corazón corrupto, con la naturaleza de pecado. ¿Sí? Adán fue creado, un ser creado, formado del polvo de la tierra. Cristo es el creador. Jesús es el creador de todas las cosas. Adán fue hecho del polvo. Jesucristo fue encarnado en un cuerpo finito y terrenal. Adán era sin pecado antes de la caída y no tenía una naturaleza de pecado que le influenciara como nosotros la tenemos, ¿verdad? Como la carne o le llamamos la carne, este cuerpo está el mal que mora en mí, que dice Romanos. Adán no lo tenía. Entonces la tentación tenía que ser una tentación externa, de afuera, de engaño en la mente, de una voz externa que te platique una historia, te engañe, te envuelva y te haga caer. Eso fue lo que sucedió con Eva y con Adán. Adán tenía libre albedrío. Nosotros, el hombre actual, no tiene libre albedrío en el sentido de Adán, ¿sí? Nuestra voluntad, si la ejercemos, si un día quieres comer una hamburguesa o unos tacos, o de vacaciones quieres ir a un lugar o a otro lugar, ¿sí? Tú ejerces tu voluntad. Sin embargo, nuestra voluntad siempre va a estar influenciada por la naturaleza del pecado, por el mal que mora en mí, ¿verdad? Influenciado por el egoísmo y la carne, aunque tú tomes la decisión en esa libertad también, si le podemos llamar libertad, tú ejerces tu voluntad, pero siempre el corazón humano va a estar influenciado por esa naturaleza de pecado. Adán no tenía naturaleza de pecado, ¿sí? No fue atraído por su naturaleza, sino fue atraído por la voz externa. Jesucristo era similar a Adán en ese sentido, sin pecado, sin naturaleza de pecado, con libre albedrío, y fue una tentación externa que le intentaba hacer caer. En este plan perfecto de Dios, el Señor Jesucristo sale victorioso en este primer encuentro o batalla, en este primer diálogo, pero no había posibilidad de que él cayera en pecado. Sí, dice Satanás, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y vean el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Eso me gusta mucho porque vimos en el 4:1 que el Señor estaba lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu y terminado por la tentación, estaba en el poder del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuánta falta nos hace? No voy a decir eso, más bien voy a decir, vean este Jesús
¿verdad? Este Jesús, Hijo de Dios, en el cual podemos descansar, en el cual podemos tener acceso, el cual es nuestro Salvador, el cual es nuestro hermano mayor, ¿verdad? El cual vive en nosotros, mora en nosotros. La muerte de Jesucristo y la vida nueva con Él nos une a este Jesucristo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo puede hacer lo mismo con nosotros, quiere hacer lo mismo con nosotros, llenarnos del Espíritu, llevarnos, impulsarnos en su Espíritu y fortalecernos en el Espíritu. Y el plan de Dios nunca fue perfeccionarnos en Adán. Nunca fue que Adán fuera el padre perfecto de una generación de hijos sin pecado. El plan siempre fue perfeccionarnos en Jesucristo. Por eso los argumentos son bien interesantes de que no había posibilidad de que Jesús cayera porque no era una batalla de iguales. ¿Sí? Que Jesucristo es Dios y está en nosotros. Gracias, Vic.